Vamos a conversar además ahora sobre cómo armar un escenario telemédico. Vamos a definir algunas situaciones importantes que va a ser necesario considerar para armar el escenario telemédico en nuestras prestaciones de salud. En relación a la caracterización de servicios de telesalud, acá tenemos 5 preguntas que responder para poder ir construyendo nuestro escenario. Primero, referidas al qué, donde tenemos que observar y definir el objetivo sanitario al que vamos a responder con la telesalud. La segunda dice al cuándo, es una situación o contexto en la que nosotros vamos a organizarnos. El quién, referido al área de salud, al área de la profesión también u ocupación que va a ejecutar esta teleconsulta. En el cómo vamos a ver el modelo relacional que ya describimos en láminas anteriores. También vamos a hablar de qué dispositivo vamos a usar. Vamos a hablar del estándar o certificación importante para considerar. Vamos a hablar de los protocolos o registros. Vamos a considerar el medio de comunicación y la modalidad de transmisión. En el dónde vamos a ver dónde vamos a centralizar el origen y el destino, qué características tiene que tener y también el ámbito paciente-usuario y además en el proceso asistencial donde situamos esta atención. Dentro de los objetivos sanitarios a definir, vamos a tomarnos desde el Plan Nacional de Salud para el cumplimiento de los objetivos sanitarios. Y acá vamos a hablar de objetivos sanitarios que tienen relación con la promoción, con la prevención, con el diagnóstico, tratamiento, con el monitoreo, con la rehabilitación y también con los cuidados paliativos, que son todas estas situaciones que tienen que ver con nuestro día a día, con nuestro quehacer dentro de la atención primaria. Además, también podríamos agregar los objetivos sanitarios de la telemedicina, que incluyen mejorar el acceso a la atención médica, especialmente en zonas remotas, optimizar la calidad de los servicios de salud y la experiencia del paciente también, y aumentar la eficiencia del sistema sanitario. También se busca reducir los tiempos de espera, facilitar la atención continua y empoderar a los pacientes en el manejo de su salud. Debemos además considerar algunos principios jurídicos orientadores aplicables a un servicio de telemedicina. Para estos van a incluir la autonomía del paciente, quiere decir esto también considerar el consentimiento informado, la beneficencia y no beneficencia, eso es la calidad de la atención y seguridad, la justicia como acceso equitativo y la privacidad y seguridad de los datos. Además, esto se rige por el principio de analogía, que lo vamos a revisar también más adelante y que establece que la normativa aplicable a la atención presencial se extiende también a la atención remota, salvo algunas excepciones lógicas, ¿cierto? Por eso entonces, como algunos principios claves, vamos a tener el consentimiento informado, la privacidad y seguridad, la calidad de la atención, el principio de no maleficencia, ¿cierto? Eso también va a ser importante. Y además, la justicia, responsabilidad y analogía. Dentro de los contenidos que veremos a continuación hay un contexto general, también vamos a referirnos a algunos principios, a los principios marco, a los principios habilitantes, también principios operativos y principios de protección al paciente. En un contexto general vamos a decir que teniendo en cuenta que la telemedicina y la telesalud están reguladas por normas jurídicas de carácter general, que no están específicamente dirigidas a regular estos servicios y actividades, resulta necesario contar con un conjunto ordenado y estructurado de principios que ayuden a
interpretar estas normas jurídicas de aplicación general. Además de esta función interpretativa, los principios desempeñan también la función de evitar caer en un exceso regulatorio en estas actividades y al mismo tiempo ayudan a orientar el diseño, elaboración, aplicación de una regulación específica si la autoridad legislativa y o regulatoria nacional decide hacerlo. Si bien estos principios en una primera instancia sirven para delimitar el sentido y alcance de normas jurídicas vigentes, en una segunda instancia sirven para diferenciar las normas que son exigibles jurídicamente de aquellas normas no vinculantes como las normas provenientes de recomendaciones internacionales o de códigos de conducta personal. Vamos a detallar ahora algunos principios que tienen que ver entonces con aspectos ético-legales a considerar para implementar o aplicables a la telemedicina. Y dentro de ellos vamos a partir con los principios marco, que vemos acá que se subdividen en lo que es principio de analogía y principio de complementariedad, que los vamos a definir a continuación. El principio de analogía se sustenta en la idea de que la telemedicina no es más que otro modo de proveer el mismo cuidado en salud que se presta de manera presencial y no es una nueva clase de atención clínica por sí misma. Entonces, asimismo, la atención a distancia debe entenderse también a la luz del principio de complementariedad. El principio de analogía adquiere dos sentidos. Un primer sentido es un sentido formal o heurístico. Las reglas, principios y criterios jurídicos que son aplicables a la atención de salud presencial son también aplicables a la atención de salud a distancia, salvo que exista alguna regla especial para esta última. Y el otro sentido es el sentido material, criterio no inferioridad, el mismo estándar de seguridad, calidad y cuidado que es válido para un escenario presencial, rige también para la prestación a distancia, de tal modo que la telemedicina no puede ser una justificación para entregar un estándar inferior al cuidado. Por lo tanto, la extensión de los principios y normas de la medicina presencial al entorno digital se aplica de la misma forma, con la misma lógica de una consulta tradicional a una interacción a distancia. Esto implica entonces que los actos médicos remotos como diagnóstico, seguimiento y consulta también deben adherirse a las mismas garantías de calidad como los veníamos diciendo. También a la confidencialidad y al consentimiento informado que también se realiza a la atención en persona, y presencial. Para ello, la telemedicina debe ser vista como un complemento y no como un reemplazo de la visita presencial, y debe aplicarse entonces con cuidado para asegurar la misma calidad de la atención. Ahora, referente al principio de complementariedad, posee dos sentidos, la telemedicina y la telesalud, las cuales tienen por objetivo el fortalecimiento del sistema de atención de salud, complementar y extender la red de atención presencial sin pretender la sustitución de esta. Sostiene que la atención médica a distancia complementa y no reemplaza la atención presencial, considerándola además como un complemento a la consulta física. Este principio se basa en que la telemedicina se utiliza cuando la presencial no es posible debido a la distancia, accesibilidad o inseguridad, pero no debe sustituirla completamente. Se aplica a situaciones como revisiones rutinarias o seguimientos y requiere un marco legal y ético claro, además de que el médico evalúe si es o no es la modalidad apropiada para cada caso. Como vemos en esta imagen, definimos entonces que los principios marco vienen siendo principios de primera clase
Y dentro de estos principios marcos estarían el principio de analogía y de complementariedad que acabamos de definir en las láminas anteriores. Y estos principios operan de manera transversal en los siguientes 3 clases de principios que veremos a continuación y con el objetivo de garantizar que la telemedicina cumpla con con un estándar de cuidado y, como ya lo veníamos conversando, que este estándar de cuidado vele por la calidad del servicio entregado. En esta imagen entonces tenemos todos los principios representados y acá nos va a quedar bastante más claro cuáles son los principios de segunda clase, tercera clase y cuarta clase. Vamos a referirnos ahora a los principios habilitantes en la siguiente lámina. Vamos a revisar los principios de segunda clase, que son los principios habilitantes, donde tenemos acá la habilitación profesional y la idoneidad, y que está formada por principios habilitantes para la prestación de cualquier servicio de telemedicina. Y como lo sabemos nosotros en Chile, se requiere que todo profesional de salud esté inscrito para realizar este tipo de atenciones y que cumpla con su registro en la Superintendencia de Salud como profesional habilitado o facultado para entregar prestaciones de salud. En el tema de la idoneidad, vamos a decir que acá que no todas las situaciones son aptas para una atención a distancia. Los requisitos básicos incluyen una evaluación médica completa y que la consulta sea apropiada para el diagnóstico y tratamiento en línea. Además, es fundamental que el paciente cumpla con ciertos requisitos tecnológicos y de manejo de plataformas digitales, o que cuente con asistencia para ello, algún familiar que lo pueda acompañar. Y además que la consulta se realice en un entorno que garantice la confidencialidad y seguridad. Dicho de otro modo, o agregando más información y más antecedentes a estos principios habilitantes, que siguen siendo dos, me refiero al principio de habilitación profesional y el principio de idoneidad. En el caso del principio de habilitación profesional, ¿cierto? Quienes estén autorizados para el ejercicio de la medicina y otras profesiones de la salud o en la modalidad presencial, según el Código Sanitario en su libro quinto, artículo 112 y siguientes, también lo estarán para el ejercicio de la misma modalidad a distancia. Aquí reforzamos lo que se dijo en la lámina anterior, que los profesionales son profesionales que están habilitados por su profesión, por su estudio a poder dictar las prestaciones médicas. Por otro lado, el principio de idoneidad también dice el primero, que se deriva del principio marco de analogía, expresa el criterio de no inferioridad. La calidad de la prestación telemédica no debe ser inferior a la calidad de la atención presencial, de lo cual se deriva que no toda la atención de salud puede ser o debe proveerse a través de la telemedicina. Y en eso yo creo que muchos de nosotros estamos en acuerdo. El segundo sentido expresa la condición de idoneidad en que se deben encontrar los medios técnicos, ya sean dispositivos, de apoyos u otros insumos, además de las personas, para realizar las prestaciones a distancia que debe garantizar el prestador de salud. Y por último, el tercer sentido apunta a establecer como criterio habilitante una relación clínica presencial previa para la prestación clínica a la distancia. Este criterio, sin embargo, es minoritario en el derecho comparado. En relación a los principios de tercera clase, vamos a ver qué son los principios operativos y que establecen las condiciones operativas para estas prestaciones. Dentro de ellos, de estos principios operativos, vamos a encontrar el principio de identificación y autenticación, donde acá vamos a asegurar la correcta identificación del paciente y el profesional de la salud para garantizar la
garantizar la seguridad de la atención. ¿Qué vamos a verificar acá? Vamos a verificar que la persona que interactúa, es decir, sea quien dice ser, utilizando métodos de identificación sólidos. Por ejemplo, podemos acá pedir que nos muestre en pantalla que nos muestre su carnet de identidad, por ejemplo. Otra cosa importante de la autenticación va a ser proteger la identidad del paciente y la integridad de los datos transmitidos durante la consulta. Y acá también asegurarnos que él comprenda cómo funcionará la teleconsulta y cuáles son sus implicaciones, incluyendo los aspectos de privacidad antes de iniciar la atención. En el principio de registro, vamos a mantener un registro detallado y seguro de la consulta, donde las conclusiones del profesional de salud y las conductas que hayamos identificado puedan quedar registradas y puedan ser consultadas posteriormente para dar continuidad al cuidado. En el tema del registro también es obligatorio documentar la información recogida durante la teleconsulta, las conclusiones del profesional y las conductas a seguir. O sea, cuáles han sido las indicaciones que nosotros también le hayamos entregado al paciente. En este caso también en el registro debe ser accesible para otros profesionales de la salud involucrados en el cuidado del paciente, evitando la fragmentación de la información. Y además, las plataformas de telemedicina deben facilitar este registro como parte del sistema o paquete de servicio. En el caso de la suficiencia, el profesional debe contar con información suficiente, tanto en calidad como en cantidad, para poder realizar un diagnóstico preciso y tomar decisiones clínicas adecuadas, lo que puede requerir recopilar datos e historial de paciente. En este caso de la suficiencia, el profesional debe disponer de esta información, ¿cierto? Esto incluye obtener del paciente la información del historial médico, también corroborar alguna información que tengamos de él anteriormente y además la calidad de la comunicación, tanto visual como auditiva. La telemedicina puede ser complementaria, pero en ciertos casos donde la información no sea suficiente, puede ser necesario el abordaje presencial para completar el diagnóstico. Como los definimos en la lámina anterior, estos principios operativos son aquellos principios que deben ser aplicados al principio o durante cada prestación clínica o a la distancia y que configuran elementos básicos en la relación entre el equipo de salud y el paciente para brindar servicios de telemedicina seguros y de calidad. Los repetimos para poder irlos entendiendo. El primero sería el principio de identificación y autenticación, el segundo sería el principio de registro y el tercero el principio de suficiencia, definidos también en la lámina anterior. Dentro de los principios de cuarta clase vamos a encontrar los principios de protección al paciente, en este caso al usuario, que acude al centro de salud o que accede a esta teleconsulta. Y vamos a decir que estos principios están acá, nos van a dar luz sobre la seguridad de los datos, la confidencialidad y privacidad, el consentimiento informado y la continuidad del cuidado clínico. Son requisitos que garantizan un estándar adecuado de atención a distancia dentro de la relación entre profesional de salud y paciente. Vamos a ver cada uno en detalle en las siguientes láminas. En relación a los principios de protección al paciente que nosotros hemos identificado como de cuarta clase, encontramos los 4 principios que es principio de seguridad de datos, principios de confidencialidad y privacidad, principio de consentimiento informado y el principio de continuidad del cuidado clínico del paciente. Los principios de protección en general son aquellos principios que acompañan a todo el proceso de la relación clínica a la distancia, cuyo objetivo es garantizar estándares mínimos de seguridad, eficiencia, eficacia y calidad en la atención de salud por telemedicina, resguardando los derechos de los pacientes consagrados por nuestra legislación. Vamos a revisar el primero de estos principios, principio de seguridad de los datos.
El prestador de salud debe garantizar que toda prestación clínica a distancia cuenta con los medios técnicos adecuados para garantizar la seguridad del almacenamiento y transmisión de los datos del paciente, estableciendo los mecanismos de protección de los datos sensibles de acuerdo a la legislación vigente. El médico en cada prestación a distancia debe comprobar que los equipos funcionan correctamente para ejecutar los servicios telemédicos de acuerdo a los protocolos de seguridad de los datos. El segundo principio de cuarta clase que revisaremos es el principio de confidencialidad y privacidad. Los profesionales de la salud involucrados en la atención de un paciente mediante telemedicina están obligados, cada uno y en conjunto, a respetar la confidencialidad y privacidad del paciente, de acuerdo a lo que establece nuestra legislación vigente. Los prestadores de salud están obligados a resguardar la confidencialidad de la información del paciente cuando la ponen a disposición de proveedores de servicios informáticos externos. El tercer principio que revisaremos es el principio de consentimiento informado. En la atención clínica a la distancia, este principio, que cautela la autonomía del paciente, tiene matices especiales que debe destacar en comparación con la atención presencial. Primero, las características propias de la modalidad de atención por telemedicina, con sus riesgos y limitaciones, deben ser informadas al paciente. Y segundo, debido a que la modalidad a distancia requiere tratamiento e intercambio de datos, especial importancia adquiere el consentimiento del paciente para el uso de sus datos. El cuarto principio es el principio de continuidad del cuidado del paciente. Los actos y procesos de atención del paciente bajo la modalidad telemática deben ser parte integral de un sistema organizado que debe garantizar la continuidad del cuidado del paciente, evitando la fragmentación en la atención de salud, ya sea entre los actos telemédicos o entre estos actos y los presenciales. Este deber recae primariamente en el prestador, quien debe diseñar e implementar mecanismos que aseguren, dentro de protocolos, que cada prestación a la distancia se cierra con la debida y completa información al paciente y al mismo tiempo ofrecer los medios para que el paciente pueda contactar al prestador de salud y recibir respuestas oportunas.